Muy bien, por ser primera vez, estamos tarde, he aceptado a todos. Doctor, buenas tardes. Un favor, no sé si los links podría coordinar con los representantes, por favor, de año. Es que a veces con nuestros compañeros, como también tienen otras actividades, tal vez no van a poder pasarnos a tiempo. Yo he enviado el link a la persona que envió todos los días de las clases prácticas, o sea, él tendría que haberles enviado. Ya. Muy bien, vamos a dar inicio entonces al capítulo de glándula tiroides. La glándula tiroides, como ustedes bien saben, corresponde al sistema endocrino. Es una glándula que está localizada en la mitad del cuello. Tiene como función regular el metabolismo, tanto de las proteínas, lípidos y carbohidratos. Embriológicamente, esta glándula se inicia en el primordio tiroideo, que aparece en el periodo que abarca los días 24 y 32. El mismo surge de un engrosamiento del epitelio del endodermo, que está ubicado en la base de la línea media embrionaria faríngea y que corresponde a la base de la lengua, denominado foramen o agujero ciego. Entre la tercera y cuarta semana de gestación, las células van a formar un divertículo que va a ir a descender junto a la faringe por medio del conducto tirogloso. A nivel de la séptima semana de vida intrauterina, este primordio se ubica entre el tercer y sexto anillo traqueal. Los folículos tiroideos comienzan a desarrollarse a partir de las células epiteliales y logran captar yodo y producir coloide a la semana número 11, iniciando la producción de tiroxina hacia el tercer mes de vida intrauterina. Más o menos entre la 10 y la 13ª semanas se forman proteínas específicas y esenciales, como ser las tiroglobulinas a la semana 10-11 y las peroxidasas y el NIS a las 12 y 13 semanas. De existir una falla en este proceso, se va a generar lo que se denomina una dishormonogénesis. Entre la primera 12 semanas, la hormona tiroestimulante o TSH comienza a secretarse y se incrementa hacia la semana número 18. Ya en la 20 semana de gestación, el eje hipotálamo hipofisiario tiroideo comienza a ser funcional. En las células tiroideas o tirocitos se van a cumplir las diferentes funciones
que conducen a la división celular y a la síntesis y secreción de hormonas tiroideas. La hormogénesis tiroidea. Este proceso se caracteriza por las diferentes etapas que acontecen en la formación de las hormonas tiroideas. En esta figura ustedes ven a este nivel, estos son los folículos tiroideos. Esta es la unidad anatómica y funcional de la glándula tiroides. Las hormonas tiroideas necesitan de varios elementos para su formación. De todo esto que hemos hablado, la infraestructura se puede decir, y lo más importante, del yodo, sin lo cual no podría formarse las hormonas tiroideas. Entonces, si hablamos del metabolismo del yodo, indicamos que los requerimientos del yodo son en el adulto entre 100 a 200 microgramos al día. En niños es solamente de 50, y ya en las embarazadas y durante la lactancia es de 200 microgramos al día. El yodo, una vez que ingresa con los alimentos, es absorbido en el intestino delgado proximal. Eso se llama el yeyuno ileo, ¿no es cierto? Y es de tipo inorgánico. Y su eliminación será a través de la vía renal y también las heces. En suma, de la fisiología tiroidea, podemos concluir que existen varios procesos. Primero, la captación de yodo. Esta captación de yodo, sabemos que el yodo, como dijimos, ingresa por la boca con la dieta y luego pasa al intestino y de allá a la sangre. Una vez que se encuentra en la sangre, se va a poner en contacto con la membrana que rodea la célula tiroidea. Y ella va a ser ayudado por un cotransportador denominado NIS, que va a ser estimulado por la hormona tiroestimulante. Para esto utiliza un gradiente que se genera por el ingreso de sodio, o sea que necesita energía para el ingreso del yodo hacia la célula. El yodo ingresa a la célula tiroidea. La tiroglobulina, que es un elemento importantísimo, se va generando a nivel celular, específicamente en el retículo endoplásmico y en el aparato de Golgi. Luego, esta tiroglobulina es liberada al coloide. El yodo también ingresa a la luz folicular mediante la pendrina, que es otro aminoácido. Las dos materias primas para la formación de hormonas son el yoduro y la tiroglobulina. El otro paso, tenemos la oxidación y la organificación del yodo. Eso ya sucede dentro de la célula. Luego tenemos que la síntesis de tiroglobulina, la tiroglobulina es una proteína de la célula tiroidea que constituye el 75%. La misma, luego de un proceso de glucosilación, va a estar apta. ¿Para qué? Para incorporar a su molécula el yodo y luego almacenarse en el folículo. Luego se sucede el acoplamiento, que luego de la formación de las primeras hormonas, vale decir monoyodotironina, se van a unir dos de estas y forman la diodotironina
Esto se sucede por el mecanismo de acoplamiento. La tiroglobulina va a ser captada en la luz del folículo y se van a formar las vesículas exofíticas que van a volcar su contenido a la sangre. Entonces, ¿cómo es la síntesis de las hormonas tiroideas? Como dijimos, una vez que el yodo está en la sangre, va a ir hacia la membrana celular de la célula folicular. Y allá, como dijimos, el yodo se une al NIS, o sea, al cotransportador, y se introduce a las células foliculares. Ya esto va a ser por la membrana basal. El retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, que están en las células foliculares, van a formar la tiroglobulina y van al coloide de los folículos tiroideos. Cada molécula de tiroglobulina tiene entre 110 a 120 residuos de aminoácidos tirosina, que estos se van a mezclar con el yodo, se van a organificar y oxidar ya de la tiroglobulina y se van a formar las hormonas tiroideas. ¿Por qué? Por medio de la enzima peroxidasa. Como dijimos, entonces se inicia la formación primero de la monoyodotironina y estas por acoplamiento dan lugar a la diodotironina, triodotironina. Una vez que se han formado las hormonas tiroideas, esta tiroglobulina que está dentro del citoplasma va a recorrer por pinocitosis, vale decir englobado, y se va a dirigir a la superficie apical de las células tiroideas. Y allá tiene que desprenderse. Y cuando se desprende, pasa a la sangre, pero no puede estar libre en la sangre. Va a tener un transporte de las hormonas tiroideas. Este transporte son la globulina fijadora de tiroxina, son todas proteínas, la transtirretina, la albúmina y las lipoproteínas. Las hormonas tiroideas, como ya dijimos, van a regular el metabolismo de los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, que son determinantes para el desarrollo mental como somático del niño y regulan el consumo de oxígeno. Como repaso, vemos entonces cuando el yodo ingresa a la sangre y llega a las células tiroideas, ¿cierto? De ahí, como dijimos, es captado y transportado por el NIS. Ahí va a ser oxidado también por una enzima e ingresa a la célula. Como dijimos, las células van a sintetizar la proteína tiroglobulina, como dijimos en el aparato de Golgi. Las células captan porciones de la tiroglobulina están captando ahí y luego finalmente ya la tiroglobulina se hidroliza
liberando las hormonas tiroideas que han acabado en su formación. Entonces la tiroglobulina se hidroliza y se liberan las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son liberadas. Aquí vemos cómo el aminoácido tirosina que estaba en la tiroglobulina está en el interior del folículo formando parte de una proteína. El yodo entonces se va a añadir a los residuos de tirosina y se van formando las hormonas. Residuos de tirosina que se unen 2 a 2. Y la proteína se rompe liberando la hormona tiroxina después que hemos visto del acoplamiento. ¿Y cuáles finalmente son las hormonas tiroideas? La tiroxina o T4 y luego la triodotironina, que existe en mayor cantidad. Esto aquí para mostrarles que una vez que se han liberado las hormonas tiroideas a la sangre, no pueden quedar libres y se unen a proteínas que son amortiguadas y van a viajar por el plasma. Ahí se unen a las albúminas y también quedan segmentos libres. ¿Cuáles van a ser los efectos de las hormonas tiroideas? Van a producir un aumento de la actividad de la bomba de sodio-potasio, como habíamos visto. La hormona tiroidea va a producir mayor cantidad de calor, aumenta el consumo de oxígeno, controla, como dijimos, el metabolismo de los hidratos de carbono y también de lípidos. Produce degradación de proteínas y tiene función sobre la actividad del sistema nervioso simpático. Bien. Dentro de la fisiología de la tiroides, sabemos que la glándula tiroides es la que va a producir las hormonas tiroideas. Una vez que se liberan las hormonas tiroideas a la sangre, ellas tienen que tener una concentración adecuada. Si las hormonas tiroideas en sangre están disminuidas o aumentadas, va a haber un mecanismo de retroalimentación. Eso quiere decir que la cantidad de hormona en sangre va a tener una acción directa a nivel del tálamo. A nivel del tálamo existe lo que se llama un factor liberador de tirotropina, el TRH. Entonces, cuando este se libera, va a viajar por el sistema porta a la adenohipófisis. Esta adenohipófisis va a secretar hormona tiroestimulante o TSH. Y esta va a actuar directamente sobre la glándula tiroides, que va a producir hormonas tiroideas. Entonces, si nosotros tenemos en sangre hormonas disminuidas, estos van a hacer que se liberen y aumenten
su estímulo sobre la glándula tiroides. Y lo contrario también sucede. El aumento del TRH o factor liberador y TSH devuelve la secreción de hormonas tiroideas a la normalidad. Eso depende de la cantidad de hormona que tengamos en la sangre. Pero no solamente las hormonas, sino también tiene que ver la cantidad de yodo que tenemos a disposición. Como sabemos que el yodo va a ir a formar las hormonas tiroideas, también existe ese mecanismo que aumenta o disminuye los factores liberadores. Así, cuando falta en la sangre hormonas T3 y T4, eso va a estimular y van a producir mayor cantidad de factor liberador de tirotropina, que va a estimular y producir mayor cantidad de TSH. Ahora, si tenemos cantidad suficiente de yodo, se va a producir la mayor cantidad de hormonas tiroideas. Pero si la cantidad que tenemos a disposición es poca, continúa el mecanismo de estímulo a nivel de la sangre y a pesar de la estimulación que tenemos por el hipotálamo hacia la hipófisis y liberación del TSH, no tenemos suficiente cantidad de hormona tiroidea que se libere. Entonces, ese paciente puede entrar en el mecanismo de hipotiroidismo, o sea, una función disminuida de la glándula tiroides, una menor cantidad de tiroides, de hormona tiroidea disponible. Pero no solamente produce esto, tanta actividad de la hormona tiroestimulante sobre la glándula tiroides también nos puede producir el bocio, que muchos de ustedes han podido ver a veces en las calles, personas que tienen una glándula tiroides grande. Sobre este tema vamos a hablar en su momento. También las hormonas tiroideas van a aumentar en el clima frío. ¿Para qué? Para que el paciente, el ser humano, pueda tener mayor producción de energía que le va a aumentar el calor. El metabolismo de las hormonas tiroideas también en una forma inactiva puede servir para ahorrar energía en una situación de alarma, o sea, de desnutrición. Eso entonces en relación a la formación de las hormonas tiroideas y la función que estos tienen. Ahora, hablando más específicamente ya de la anatomía de esta glándula, como dijimos, es una estructura glandular que está localizada a nivel de la mitad del cuello. ¿No es cierto? Delante de la glándula tiroides, tráquea. Es una estructura bilobulada que está adosada al cartílago tiroides. Y como dijimos, bilobulada tiene dos lóbulos, uno derecho y otro izquierdo, y que están unidos por la parte media a través de un istmo. Esta glándula tiene alrededor de 20 gramos de peso.
A nivel del istmo, que habíamos dicho en la parte media, tiene un borde superior y muchas veces va a emerger de allá un lóbulo, un tercer lóbulo denominado lóbulo piramidal por su forma, que se dirige hacia arriba a donde se encuentra el cartílago tiroides. Esta glándula tiroides va a tener relaciones anatómicas a nivel de la región cervical. Como dijimos, tiene dos lóbulos, uno derecho y otro izquierdo. Estos lóbulos van a presentar una cara externa y otra cara interna. A través de la cara externa se van a relacionar a través de la aponeurosis de envoltura con los músculos esternocleidomastoideos, que ustedes ya muy bien conocen por anatomía, que aquí está. Esas son estructuras musculares que están en la parte anterior y lateral del cuello. Y en la parte más medial se encuentran los esternotiroideos, los cuales en la línea media forman un rafe, o sea, una unión, el rafe medio del cuello. Ya en la cara interna se aplica hacia la porción inferior de la faringe y también de la laringe, así como a la parte superior de la tráquea y también del esófago. ¿Sí? Aquí tenemos una mejor muestra de lo que es el músculo esternocleidomastoideo y los músculos esternotiroideos. Lateralmente, su relación de la glándula tiroides es principalmente aquí, como ven, el paquete vasculonervioso del cuello. Vale decir, la arteria carótida primitiva, la vena yugular interna, al medio de los dos el nervio vago. También lateralmente tienen una relación importantísima desde el punto de vista quirúrgico, que son el nervio laríngeo superior y el nervio recurrente. Estructuras que siempre tendremos que hablar desde el punto de vista quirúrgico. Bien. En cuanto a la vascularización, la irrigación de la glándula tiroidea está dado por arterias que son la tiroidea superior, que es rama de la carótida externa. Vean ustedes en la figura cómo está saliendo la tiroidea superior, que se dirige hacia abajo y hacia adentro. Y después de abordar la membrana tiroidea, alcanza la glándula por el polo superior y se va a dividir en tres ramas. Una rama anterior que va a estar denominándose arco supraítmico, que ven ustedes aquí en la figura, a ambos lados. Otro ramo posterior que ven aquí en esta figura, que se dirige acá, en relación ya con la unión de la tiroides con la tráquea. Y otra lateral, rama externa, que se ramifica en el lóbulo mismo, ¿no? Ustedes pueden ver, son las tres ramas. Luego tenemos la tiroidea inferior,
que es rama de la subclavia. Esta se va a bifurcar, como ven aquí en la figura. Esta es la tiroidea inferior. Se divide en dos, una rama superior y otra inferior. Y lo característico es que en muchos casos tenemos al nervio recurrente que atraviesa a través de estas dos ramas hacia arriba. Entonces, esto es muy peligroso desde el punto de vista quirúrgico, puesto que este nervio siempre se lo debe preservar. Como dice aquí, la tiroidea inferior se bifurca y se entrecruza con el nervio recurrente. El punto en el que el nervio y la arteria están más próximos corresponde a la unión del tercio inferior con el tercio medio de la cara posterior del lóbulo correspondiente, ya sea derecho o izquierdo. Este es un dato importante desde el punto de vista quirúrgico. También penetra en el cuerpo tiroideo, aunque no constantemente, la arteria tiroidea media o de Neubauer. No es constante. Esta figura les muestro para que vean con una aproximación lo que habíamos hablado sobre la arteria tiroidea superior, rama de la carótida externa, y va a dar su ramo anterior o supraísmico, ¿no? Como ven. Y luego las ramas que van a dar la rama externa, como dijimos, que se distribuye en el lóbulo, y una rama posterior ya que entra en contacto prácticamente con la tráquea. Y se ve mejor aquí la arteria tiroidea inferior y el paso del nervio recurrente entre sus dos ramas. También las venas que nacen en el parénquima de la glándula y se van a dirigir a la superficie de ella, donde se anastomosan y forman el plexo tiroideo, que ven acá, ¿no? Todo el plexo tiroideo. El plexo van a originar a las venas tiroideas superiores, que van a desembocar en las venas yugulares, ¿no? Como ven acá. Y luego las venas tiroideas inferiores, que desembocan al tronco venoso brachiocefálico correspondiente. Las venas tiroideas medias son inconstantes y nacen en la parte externa de los lóbulos laterales y se vierten en la yugular interna. En cuanto a los linfáticos, la linfa de las glándulas tiroideas puede fluir hacia los diferentes grupos ganglionares linfáticos, peritiroideos, incluso contralaterales, y hacia la red submucosa endotraqueal, como ven aquí en la figura. Los ganglios linfáticos más cercanos a la glándula tiroidea se ubican en las áreas superiores de la glándula, mientras que el drenaje lateral desemboca directamente hacia los diferentes grupos de las cadenas yugulares. Como aquí tienen los grupos ganglionares del cuello, tenemos los grupos 1, A y B, los submentonianos, luego los que están a nivel del esternocleidomastoideo, grupo 2 arriba, grupo 3 el medio y grupo 4 abajo. Luego en los triángulos posteriores del cuello tenemos el grupo 5A y 5B. Y en la parte anterior del cuello, por delante del esternocleidomastoideo, están el sexto grupo de linfáticos. Y finalmente, por la porción retroesternal, el grupo 7.
Como vemos aquí en esta figura, la ubicación con un corte transversal del cuello, vemos aquí la glándula tiroides, que está envolviendo a la tráquea y por atrás está el esófago. Por delante tenemos el rafe medio y ahí la glándula tiroides para su mejor visión en un corte. Aquí simplemente para mostrar el folículo tiroideo que volveremos a ver cuando hablemos de histología. Y eso es todo por hoy, jóvenes. Gracias por su atención. Mañana los espero a una hora adecuada, a las 6 de la tarde, ¿ya? Está Chao. bien, doctor. Gracias. Buenas noches. Está bien, doctor, gracias. Ya, chao, Buenas chao. noches, doctor.